Buenos días, estamos esta mañana con el maestro Jorge Mateus. Él es profesor, docente en la Escuela de Teatro en la en la Universidad Central del Ecuador, acá en Quito, ya por 23 años, 25 años, perdón. Y obviamente también fue director de esta escuela, ¿no? Durante 12 años. Aparte, pues, también merecedor de algunos premios que personalmente me gustaría que lo explique él mismo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente hay que empezar diciendo que este país no se caracteriza mucho por premiar ni reconocer a sus actores ni a la gente de arte. Es un país más bien egoísta, creo, en ese sentido. Sin embargo, he tenido la suerte de ganar algunos reconocimientos, como el Rumiñahui al teatro hace algunos años, que fue un premio del municipio al mejor espectáculo del año por la obra El pueblo de las mujeres solas. El año pasado recibí un reconocimiento, el Diamante a las Artes, que entregó una institución que se encarga de la distribución de películas, sobre todo a nivel... es una asociación que se encarga de intentar normalizar la venta del cine, de las películas piratas. Entonces han creado una organización, entonces fue como muy entrañable que de pronto hay un reconocimiento desde ellos hacia una persona que no tiene mucho vínculo con el cine, como protagonista ni como gestor, más bien sí como cinéfilo. Entonces fue como muy entrañable, y en septiembre del año pasado yo presenté mi unipersonal Memorias de Terciopelo en el Festival de Pequeño Formato de Miami y gané el premio al mejor actor y al mejor diseñador de vestuario. Entonces son pequeños reconocimientos dentro de una carrera bastante larga que no alimentan el ego, pero de alguna manera te dan una pequeña satisfacción porque dices, tan equivocado no estoy trabajando de la manera más digna posible. Y obviamente estamos hablando de que también es un reconocimiento al trabajo realizado, ¿no? Precisamente como yo te considero, Jorge, y perdón que te tutee, pero sabes que la Cruz Veneno es así de atrevida. Te considero precisamente un ícono dentro de aquí del Ecuador. Me parece que no solamente yo, sino muchas personas más. Por eso me encantaría saber tu opinión respecto al drag queen. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Arte o mariconada? Bueno, a mí el término mariconería, la verdad me parece un término poco adecuado porque creo que es despectivo. O sea, y creo que la gente que se dedica a esta actividad no merece ese tipo de actitudes ni de reacciones. Yo creo que drag es un arte porque implica un trabajo profesional en donde la persona que lo hace tiene que tener dominio de muchísimas materias que se relacionan con las artes escénicas. Más bien yo creo que habría que preguntarse si el drag queen está visto como un arte o no desde el punto de vista del público, porque puede ser para ellos una curiosidad, puede ser una acción incómoda también. Creo que habría que hablar desde la perspectiva de un público ecuatoriano que es más bien conservador en muchas cosas y que se sorprende frente a este tipo de manifestaciones artísticas que desde mi punto de vista encierran algo que es como característico del teatro, y es la capacidad de jugar, la capacidad de crear un ambiente lúdico y mágico que rompa la cotidianidad y alimente un poco la capacidad de soñar que tenemos los seres humanos. Entonces el drag me parece que para mí es un artista completo, porque tiene que haber un dominio no solamente de actuación, sino también la capacidad de maquillarse, de transformación, tiene que saber de mimo, tiene que saber de clown, tiene que saber de música, tiene que saber, si bien mucha de la gente que hace drag hace playback, que también tienen que tener un sentido de la melodía y el ritmo. Entonces implica un estudio que aparentemente la gente no lo aprecia, no lo mira desde esa óptica, sino lo mira más bien como algo anecdótico, ¿no? Pero si es que el drag está muy bien hecho, está
Creo que es uno de los géneros teatrales más ricos que existen y además no es una actividad de ahora, de los últimos años. O sea, creo que la capacidad de transformarse, de cambiar de sexo, de cambiar de lo masculino a lo femenino o viceversa, viene desde la historia del teatro. O sea, de hecho, en tiempo de Shakespeare y un poco antes incluso, los papeles femeninos estaban hechos por hombres. Es Carlos II de Inglaterra cuando vuelve de Francia y gobierna Inglaterra que por insistencia de una de sus amantes cambia la ley y permite que las mujeres empiecen también a trabajar en teatro. De ahí todos los grandes actores shakespearianos en papeles como Julieta, como Desdémona, como no sé, como la fidelidad domada, todos eran hechos por mujeres, por hombres, perdón, vestidos de mujer, y eran actores con un gran reconocimiento. De hecho, hay una película que se llama Belleza Prohibida, en donde precisamente se habla del último actor que hace eso. Bueno, sinceramente nos has dejado como puercas, ¿no? Porque nos has dado una explicación así, chas, cachetadas. Cuéntame, tú como actor y director de teatro, ¿algún momento experimentaste este cambio de género? ¿Desde qué lado lo tomaste? ¿Como actor netamente o como experimentando este arte drag queen? Digamos, yo no he hecho drag, no me especializo en eso, pero sobre todo en los monólogos que yo interpreto, en algún momento sí he hecho personajes femeninos, pero desde un punto de vista de actor más que de lo drag. A mí el drag me encamina mucho hacia el cabaret y en mi último espectáculo, justo Memorias de Terciopelo, yo recreo la situación del actor que te nombraba hace un momento, que es Edward Tennyson, que fue el último actor que hizo papeles femeninos en Inglaterra. Entonces yo retomo un fragmento de su vida que es bastante interesante porque de ser como el gran divo, la gran diva del teatro inglés, en el momento que las mujeres empiezan a asumir papeles femeninos, él termina haciendo drag en cabarets de la época. Entonces yo cojo un fragmento de eso, de esa historia, y yo recreo por minutos algo que se podría acercar al drag más de la época que al drag contemporáneo. Porque ese fragmento es muy interesante, porque a él le costó muchos años asumir que podía ser un gran actor de papeles masculinos. Y de hecho con el tiempo llegó a ser el mejor Otelo de la época. Pero fue toda una transición en donde él se hundió prácticamente en cabarets de mala muerte y se convirtió como en alguna cosa anecdótica y de burla de la sociedad de la época. Entonces yo en varios de mis espectáculos he transformado algunas cosas de ese tipo y he cambiado de roles. Incluso también en esta misma unipersonal yo interpreto a Sara Bernard, y que Sara Bernard pues fue una gran actriz de finales del 19, principios del 20, donde ella también interpretó personajes masculinos. Ella hizo de Julieta, hizo de Hamlet. Y hay un momento en que el personaje dice, qué extraño es cambiar de sexo. Es como cambiar de vestido o cambiar de teatro en media función. Entonces yo sí he jugado con esa dualidad. Me gusta mucho jugar con esa dualidad. Y de hecho me interesa mucho el drag porque es algo que me acerca a un género que aquí no se usa, no se lo maneja muy poco, que es el cabaret. Entonces yo quiero indagar un poco en el cabaret como un género teatral importante, en el sainete y también el melodrama como géneros que pueden ser muy interesantes de indagar en esta época que se habla del performance, que se habla de cosas más modernas, más cercanas a los medios audiovisuales, a lo virtual. Entonces a mí me interesan más bien los géneros pequeños y el cabaret entra en un mundo que me interesa y donde el drag tiene una presencia muy importante. Entonces prácticamente eso fue una invitación y lo tomaré así. Tomaré tus palabras para insistirte en hacer cabaret. ¿Consideras tú entonces que un actor, para graduarse, por decirlo así, entre comillas, como actor o decirse un buen actor, debería experimentar también el arte drag queen? Pues depende, porque el teatro tiene muchos géneros. En nuestro país, por ejemplo, se da mucha insistencia al teatro de texto, que es la escuela de la Facultad de Artes, lo que maneja y lo que ofrece a los estudiantes.
Pero en el mundo y aquí en Ecuador también se están generando una serie de cambios y de maneras de llegar al mundo de la actuación a través del cuerpo. Entonces hay escuelas que se especializan en teatro de gesto, en teatro musical. Entonces yo creo que ahora la persona que se dedica al teatro tiene un abanico enorme de posibilidades. No tiene necesariamente que para graduarse hacer drag, ni hacer clown, ni hacer mimo, ni hacer títeres, si es que no forma parte de la malla curricular de su escuela. Lo que interesa es que la escuela le ofrezca al estudiante los conocimientos y le abra las puertas y las posibilidades para saber y descubrir que puede hacer muchísimas cosas dentro del teatro, que no solamente parte del mundo de la actuación, sino también del mundo de la dirección, de la técnica, del diseño. Entonces yo creo que las escuelas tienen que ser los espacios, como dije hace un momento, de descubrimiento, porque el trabajo actoral realmente empieza cuando uno termina las escuelas y cuando confronta sus conocimientos adquiridos y cuando confronta su realidad y lo que quiere hacer en la sociedad. Yo creo que ahí tiene la capacidad de escoger el camino, que puede ser teatro de texto, teatro clásico, comedia, puede ser televisión, puede ser cine y obviamente, ¿por qué no? Si es que es de su interés, puede indagar en el mundo de drag, que es un mundo muy rico y muy intenso. Entonces, sí, yo creo que las escuelas te dan las bases, ¿no? Para que luego tú escojas como profesional. ¿Consideras tú, por ejemplo, que aquí en Ecuador se debería dar, como dices, ¿no? varias opciones como para que los actores escojan? Dentro de la malla curricular, un espacio para dar técnica de drag queen, como por ejemplo lo está haciendo ya desde el 2014 España y en 2016 ya lo va a instaurar Inglaterra. Bueno, yo pienso que Ecuador siempre va un poco rezagado ante el desarrollo escénico del mundo. Obviamente habría que empezar de una manera paulatina, o sea, primero habría que ir rompiendo esquemas educativos, intentar que esta manera de hacer teatro sea como parte de las artes escénicas, que tenga un gran reconocimiento del público, y eso también depende de la responsabilidad de los que están haciendo este tipo de teatros. Yo creo que obviamente las escuelas en Ecuador, las escuelas de teatro, tienen que ir abriendo su abanico de oferta a los estudiantes, por limitaciones económicas sobre todo y de espacio también físico. La escuela de la Universidad Central, por ejemplo, no tiene capacidad de ampliar mucho la oferta porque tiene poquísimos profesores y, digamos, el espacio no da para abrir. Pero yo creo que hay que seguir un camino paulatino. O sea, tenemos teatro de texto, el segundo paso sería abrir teatro de gesto, que es muy importante, lo que nos encamina a profundizar en todo lo que es teatro físico, teatro danza, clown, mimo, etcétera, acrobacia, etcétera. Y luego ya tendría que hacerse preguntas sobre qué más necesita el país como posibilidades de especialización para los estudiantes. Entonces creo que hay que ir lento, ¿no? Por ahora yo creo que el actor que hace de drag queen de alguna manera está como que rompiendo esquemas muchas veces. Y en esa rotura de esquemas, por momentos, se deja de lado la calidad, porque ya romper es bastante fuerte y eso implica mucho esfuerzo. Luego habría que ver cómo esas personas profundizan en sus conocimientos hasta que ese drag realmente sea un ser mágico realmente y que transforme la vida cotidiana del ser humano o del ecuatoriano medio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que también dentro del mundo drag, yo creo que primero ha sido romper esta puerta que estaba cerrada, romper tabúes, romper miedos, romper prejuicios, y se está de alguna manera logrando, no siempre, porque siempre el machismo imperante es muy fuerte y terminar con eso es bastante complicado. Eso es un trabajo que va mucho más allá del teatro, ya debería ser una política de Estado realmente. Entonces yo creo que una vez que el teatro drag está teniendo una presencia muy fuerte, los hacedores del teatro drag tendrían que empezar a trabajar por profundizar en la calidad de sus espectáculos, porque yo creo que tienen un gran dominio en cuanto a lo que es vestuario, maquillaje y gestualidad,
pero sí, por las pocas cosas que yo he visto, yo creo que hay una debilidad en la parte dramática de construir las historias que deben ser contadas. Y a veces se cae en repeticiones o se intenta de alguna manera ser complacientes con el espectador y se cae en una especie de comedia que a veces se convierte en algo banal. Entonces creo que el teatro drag tiene que construir una dramaturgia. Eso me parece como tarea importante. Y una vez creo que las personas con más experiencia como tú o como otras personas que hacen este tipo de teatro hace muchísimos años, tendrían que empezar a crear como una dinámica de formación más bien particular, hasta que realmente se convierta en una gran necesidad y en una fuerza expresiva importante para el país. Yo creo que no tenemos que saltar etapas, no porque se abre en España o se va a abrir en Inglaterra, aquí tenemos que hacerlo, porque obviamente tenemos siglos y o años de diferencias y de puntos de vista muy opuestos, ¿no? O sea, el teatro ecuatoriano es nuevo comparado con el teatro que se hace en otros países, ¿no? Como Europa, Inglaterra, Francia, España. Entonces yo creo que a mí no me gusta mucho esa tendencia a saltar etapas, a saltar bruscamente, porque está de moda, porque se hace, por no sé qué. Entonces yo creo que el país tiene que hacer una reflexión, o nosotros como hacedores del arte, tendremos que reflexionar mucho sobre el país que vivimos, en el país en el que estamos y cómo podemos ir construyendo a partir de lo que somos las diferentes manifestaciones artísticas, ¿ya? Entonces yo creo que todo es posible, pero siempre cuando se vaya sintiendo que es importante y necesario y que no simplemente sea una moda, ¿ya? Y que la gente vea al teatro drag con la misma importancia con la que le debe ver el actor que entra a una escuela de teatro de Shakespeare. O sea, hay que hacer hacer mucho hincapié en la parte del estudio, de que un actor, de lo que sea, tiene que formarse. Porque la formación es lo que va a permitir que esos esquemas que se van rompiendo se profundicen y el público empiece a aceptar la actividad, el teatro y el teatro drag específicamente como una actividad cotidiana, como una manifestación artística más, y no como una novelería o como algo divertido o como algo que crea una serie de comentarios a veces malsanos o irónicos, porque no hay que ser homosexual para ser actor drag. Hay muchísimos actores drag que no son homosexuales y que han creado todo un mundo fantástico. Para mí los ejemplos más claros para introducirse al mundo del drag está en Lisa Inkem, que es un gran actor que ya a sus 80 y pico de años sigue trabajando y que muchos de sus papeles han sido papeles femeninos. Él hace unos cuantos años hizo un trabajo espectacular sobre la reina primera Isabel de Inglaterra y eso lo hace a los 80 años. Entonces él ha roto esquemas, pero él es uno de los grandes bailarines y mimos que hubo en Inglaterra en los años 70 y fue uno de los que más colaboraron para el impulso de la estética que vino del rock. Él dio clases a David Bowie, dio clases a... De hecho, se dice que el vestuario que usa David Bowie en su primera etapa, que es muy ambigua, fue creada por Lisa Kemp. Entonces, para mí es un personaje y un referente de ese tipo de teatro que me fascina y él tiene una gran capacidad de crear magia en el escenario. O está Kazuo Ono, que es uno de los grandes creadores de la danza oriental, que está muy de moda aquí, que a los 80 y pico de años hizo un papel femenino, de la Argentinita. Hizo un papel femenino que era absolutamente fascinante. Entonces hay referentes históricos muy importantes que la gente que hace drag tendría que saber para saber de dónde viene y hacia dónde puede ir, porque ahí están las bases de lo que podría ser el futuro. También hay personas como Ángel Pavlovsky, que también hace papeles femeninos constantemente, o un drag muy importante es americano, que vive en España, que se llama Lili Marlene o Lili Shanghai, algo así, que es un referente importante del drag que por lo menos en España se está haciendo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero siempre como que ir sin prisa pero sin pausa, como se dice vulgarmente, o sea, dando los pasos correctos y siempre procurando que el siguiente espectáculo tenga mayor calidad que el anterior.
siempre y cuando esté apoyado de una base, ¿no? Y hablando precisamente de que todo actor debe, por ley, seguir pues las bases de lo que es actuación, actuar, drama. Tú no puedes entrar a trabajar el mundo de las artes escénicas o de la actuación específicamente y romper los moldes académicos si no los conoces y no los manejas. Porque de alguna manera el drag rompe el modelo académico de la actuación, juega con otra cosa. Entonces, pero para romper eso tiene que haber dominado lo anterior. Y no solamente pasa esto en teatro, también pasa en las artes plásticas. Hay mucha gente que está haciendo cosas requete posmodernas y no sabe dibujar. Entonces, eso yo no lo entiendo. O sea, yo, si soy un gran dibujante y en algún momento quiero romper el dibujo y entrar en otro tipo de manifestaciones, tengo que dominar lo básico y lo clásico. Y eso es lo que a mí me parece que a veces en Ecuador, en todas las artes en general, se saltan etapas. Entonces, como ya la televisión, el internet te da una información de primera mano y rápidamente, uno como que quiere llegar allá sin el proceso con los que los europeos llegaron y copiamos. Y al copiar, no, pues ya no somos nosotros, estamos simplemente imitando. Y la imitación a mí me parece que no es arte. La imitación entra en otro tipo de códigos. Para mí, ser actuar es recrear. Es recrear la realidad. Y el drag por esencia recrea la realidad, o sea, recrea un tipo de mujer totalmente distinto. En el caso del hombre que hace de drag, porque también existen mujeres que hacen el drag masculino, pero es recrear una realidad. Y en la recreación está el arte. Muchísimas gracias, Jorge Mateus. Nos has dado una cátedra en tan pocos minutos. Y estamos hablando de que obvio, ¿no? Tú no estás tan familiarizado con el drag queen como nosotros, supuestamente. Pero pues te agradezco mucho por habernos instruido realmente a muchos en respecto a este arte y el darnos los consejos que creo que muchas de las veces como iniciador del drag queen yo también les he dicho a muchos chicos que quieren experimentar con esto. Pues nada más que concluir que simplemente el drag queda firmado de que es un arte. Es un arte, así es que chiquititas, si ustedes pensaron que era mariconada, están equivocadas. Simplemente decimos, kisses, kisses more, bye. Gracias, Jorge.